dígame si estoy mal, que el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, era como muy duro. O sea, daba muchas cosas muy bonitas, ¿no? Muchas cosas milagrosas ante el pueblo, pero era como muy duro. O sea, se me hace increíble que Dios hablara, por ejemplo, a Josué y le dijera que saca a esos que vinieron a decir mentiras, ve y apedréalos y mátalos. Se me hace como, o ve y acaba con ese pueblo, porque esa es la tierra prometida y acábalos. Y entonces revían piedras y mataban a la gente, o abrió el piso y se comió a las familias. Y, híjole, se me hace bien duro. No era tanto de parte de Dios, Dios siempre fue el mismo, era más bien de parte del hombre. El hombre no estaba redimido en ese momento. Mm, Y, por ejemplo, los pueblos que Dios manda a aniquilar, eran pueblos que se comían la carne de sus hijos y que inmolaban a sus hijas a los demonios. O sea, eran pueblos muy salvajes y que estaban metidos muy fuertemente en todo lo demoníaco. E Israel también cayó en esas cosas cuando estaba en Egipto. Entonces, es como que el hombre había caído en una perversión y en una corrupción muy grande. Y lo que Dios le pide a Israel es muy poco comparado con lo que hacían los otros pueblos. Por ejemplo, el hecho de que Israel, por dar un ejemplo mínimo, ¿no? Que se dice ojo por ojo, diente por diente. Lo que estaba diciendo es, bueno, te tienes que vengar contra tu enemigo, pero no tienes que matar a toda su familia, a todo el mundo, porque Israel lo que hacía en tiempos de Egipto es no solamente se vengaba contra el enemigo, sino que se vengaba contra toda su familia. Como que había misericordia de parte de Dios en pedirles que hagan eso y no pedirles que hagan, o sea, y decirles no hagan lo demás, no hagan todo el daño que están haciendo hasta ahora. Entonces, como que en ese momento, en el momento que Dios saca al pueblo de Egipto, Dios lo va preparando poco a poco al pueblo. Porque si Dios le daba toda la regla moral que después vino con Jesucristo, el pueblo estaba metido en la corrupción de tal manera que no iba a poder cumplir todo eso, porque no tenía la gracia. El pueblo tenía la ley, pero no tenía la gracia. Por ejemplo, si Dios le pedía, no es que Dios aceptaba la poligamia o que Dios aceptaba que un rey pueda tener muchas mujeres y muchas concubinas. Lo que Dios hacía es no les formalizaba el pecado, no les decía, bueno, esto es pecado. mm. Simplemente no se lo formalizaba. ¿Por qué razón? Porque ya al pueblo le costaba muchísimo y le costaba una barbaridad el ser, digamos, monoteístas, el adorar solo un Dios. Si encima se les pedía tener una sola mujer, no iban a poder cumplirlo nunca. Entonces, cuando Cristo viene y cuando Cristo les dice, por ejemplo, a los israelitas, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, ya en ese momento la mayoría de los israelitas tenían una sola mujer, no tenían concubinas, no tenían varias mujeres, como que Dios los había preparado de tal manera para poder recibir ese mensaje. Entonces, en realidad, lo que hay que tener en cuenta es el pueblo que Dios sacó de Egipto y cómo eran los pueblos alrededor de ese pueblo. El hombre había caído en una corrupción tal que Dios para rescatarlo tenía que preparararlo y lo Entonces, de podía alguna preparar. manera, desde cuando vino nuestro Señor, como que nos civilizó, vaya, porque estaban muy animales, pero hoy subió un reel de una señora que le preguntaba sobre la predestinación. Esa la entiendo muy bien. Pero entonces por ejemplo, esos hombres que Dios puso aquí en la tierra, porque al principio me imagino que precisamente eso que dice, que podían tener muchas mujeres, y me imagino que podían también mezclarse con sus propias hermanas o sus hijas, porque Dios creó a Adán y Eva, no es como que puso al mismo tiempo muchos hombres y mujeres, tenían que mezclarse todos contra todos, ¿no? Y entonces esa gente que subió, pues ya eran malos, Dios sí los subió así, yo creo que no están tan condenados, pues los subió adrede para que irnos llevando por el camino, ¿no? Digamos que los que se condenaron por culpa propia, porque, digamos, no sabemos quién se condenó de esa época y quién no, pero
muchos se condenaron, ciertamente, y se condenaban más por el hecho de que no tenían la gracia para poder seguir adelante. Mm, Pero no sabemos en concreto quién se condenó de todos ellos, eso lo sabe Dios. Dios también tenía en cuenta que Jesucristo no había venido todavía. ujú, Lo concreto es, los que se salvaron por los méritos del Mesías que iba a venir. mm. En cambio, los que se condenaron por culpa propia, por sus pecados propios. Eso es lo Yo que creo dice. que, yo creo que tenía otra vara de medir ahí Dios. Claro, lo que dice la Escritura es eso, que cada uno es condenado por su propio pecado. Ujú. Y eso de que todos se casaban o se mezclaban o se cruzaban como perros unos contra todos, sí, ¿verdad? Tendría que haber sido así porque estaba Caín, Adán y Eva, Caín, Abel y y no me acuerdo quién, eran tres y yo creo que eran más hijos, ¿no? Pero de ahí tenían que haberse mezclado con sus propias hermanas o hijas. Al inicio sí, pero una vez que la humanidad creció, después con Israel se prohibió Mm, el casarse entre hermanos, ¿no? Pero al inicio no quedaba otra, porque eran, digamos, Adán y Eva tuvieron hijos, tuvieron hijas también, era la manera de poblar la humanidad. ujú. Ah, ok. Y la última, padre, ahora que vienen las consagraciones de la Fraternidad San Pío X, lo más probable es que pues haya otra vez excomunión, ¿no? Es una excomunión a estos sacerdotes que, o sea, ya no va a ser válida sus sacramentos o en general toda la fraternidad. O sea, es algo parecido a lo Monseñor Isidro Puente, es parecido, sucederá más o menos lo mismo. No, lo de Monseñor Isidro Puente fue distinto porque él se unió a una sociedad sedevacantista. Ah, ok. La Fraternidad San Pío X no son sedevacantistas, aceptan al Papa León como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo. Lo que pasa es que hay problemas disciplinares allí, ¿no? No, la excomunión, primero lo que habría que decir es, caería sobre, digamos, los que consagran y sobre los consagrados, Ok, solamente sobre ellos, no ok. los obispos consagrantes y los obispos consagrados. No caería sobre el resto de la... Porque antes también era así, cuando Monseñor Lefebvre consagró a los obispos que ahora tienen, solamente quedaron excomulgados los obispos, no los sacerdotes ordenados por esos obispos, ni tampoco la gente, ¿no? Lo que sí, esos obispos excomulgados no tienen jurisdicción, y al no tener jurisdicción es como que los sacerdotes ordenados por esos obispos tampoco tienen el permiso para, digamos, ejercer el ministerio. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa. Yo no me adelantaría a los hechos porque hay que ver cuál es la reacción del Papa León ante las consagraciones. Yo esperaría, porque el Papa tranquilamente podría reconocerlos a los obispos, como hizo con los obispos chinos, que justamente en China también pasó lo mismo. En China consagraron a obispos sin permiso del Papa, porque el Partido Comunista hace lo que quiere ahí. Y la cosa está que el Papa los reconoció a posteriori. Y dijo, bueno, está bien, por la situación de China, los reconozco. Hay que ver, por ahí el Papa, por el bien de la Iglesia y por el bien de la misma fraternidad San Pío X, decide reconocerlos, ¿no? Pero en todo caso quedarían como antes, ¿no? Igual, o sea, si no los reconoce el Papa, pues está igual que antes, ¿no? Y si no los reconoce, sacará una declaración como la que sacó Juan Pablo II, que, bueno, los declara excomulgados. Eso es lo que Ya, pasó. ok. Bueno, en fin, es un tema que hay que ponerlo en oración, como uno dice, ¿no? Y hay que rezar por ellos. Yo creo que no son nuestros enemigos, si bien yo no estoy de acuerdo con estas consagraciones, ¿no? No me cierran sus argumentos, porque yo siempre lo que... El otro día estaba hablando con un sacerdote de la fraternidad, al cual yo aprecio mucho, yo lo quiero mucho, pero él me decía, por ejemplo, que lo hacen por la salvación de las almas. A mí no me cuadra eso porque por la salvación de las almas
también hay otros obispos que podrían ordenar sus sacerdotes, obispos legítimamente consagrados, ¿no? Es como que ninguna orden religiosa tuvo que tener obispos para poder subsistir. Ninguna orden religiosa hizo ese salto que están haciendo ellos en la historia. Y después tampoco lo que cierra es el otro argumento que dan, diciendo que, bueno, que ellos tienen 1.000.000 de situación de necesidad en la iglesia. Hay algo que quiero marcar. No podemos negar que hay un progresismo brutal. Por ejemplo, lo vimos con esta avispa anglicana ahí en el Vaticano, lo vimos con, por ejemplo, la Pachamama, lo vimos con los obispos alemanes. O sea, quien niega el modernismo actual está ciego, no lo quiere ver. Hay una situación brutal en la iglesia, que hay mucho modernismo. Aún así, yo creo que la solución es permanecer más católicos que nunca. Y bueno, ¿hay motivos para desobedecer? Sí. Por ejemplo, si un jerarca católico me pide fornicar, no le puedo obedecer en eso, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, pedir que no consagren obispos, en fin, yo lo veo como una orden legítimo, o sea, como una orden que se puede dar, ¿no? No consagrar obispos sin el permiso del Papa León. Ahora, después voy a decir esto. Ellos lo justifican y ellos dicen, lo hacemos por el bien de las almas, por el bien de la iglesia, dado el caso de necesidad que se está viviendo, y lo hacemos para dar gloria a Dios y para que la gente se salve, porque es necesario hoy en día, con tanta corrupción, que se disponga de sacerdotes para que administren los sacramentos. Ese es el argumento que dan, ¿no? Bueno, ya dije por qué no me convence, y yo siempre digo, si cada obispo hiciera eso, si cada obispo dijera, bueno, hay necesidad, entonces ordena obispos, sería un caos la iglesia, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, yo no los considero mis enemigos, no considero que son el problema de la iglesia, yo no considero que son... Yo creo que ellos, cuando uno habla con un sacerdote de la Fraternidad San Pío X, el 98% de lo que hablamos estamos de acuerdo. O sea, yo creo que ellos son más católicos que James Martins, más católicos que los obispos alemanes. Yo creo que ellos son mucho más católicos que muchos de los que están en la iglesia legalmente, ¿no? No son nuestros enemigos, no los considero nuestros enemigos, pero ciertamente, bueno, este es un problema disciplinar que habrá que solucionar, y por el momento, al menos yo no creo que se les pueda dar la razón, ¿no? Pero rezo para que el Papa León, porque esto es una esperanza mía, ojalá el Papa León les reconozca a los obispos, pese a que lo hacen sin su permiso, que haga lo mismo que hizo con los obispos chinos, que se los reconozca como un acto de caridad para que se sigan acercando, ¿no? Yo creo que es mejor tenerlos más cerca que lejos. Esa es mi opinión, ¿no? Es que yo creo que el puro hecho de decir ellos son muy buenos y ellos ya estamos mal, somos nosotros mismos dentro de la iglesia, no, nosotros mismos nos dividimos, y de alguna manera nosotros mismos, siendo ellos en una recámara y nosotros en otra, pues en algo están un poquito emberrinchados, pues, pero pues son buenos. La cosa es de que yo nada más quería saber si podría ser excomulgados todos los que fuéramos a misa, si es que vamos con ellos, pero si no, pues están igual, total, no es no es lícito, pero son válidos, y pues ya ni modo. Vamos a decir una cosa, yo no tengo ningún reparo en muchas veces mandar a la gente a la Fraternidad San Pío X, porque es lo único que hay muchas veces. O sea, a mí el otro día me escribió un muchacho que todas las iglesias donde estaban había sacerdotes escandalosos, uno que tenía mujeres y nadie le decía nada, otro que bailaba en el altar, otro... ¿Quién estaba ahí que realmente tenían fe? Los de la Fraternidad San Pío X. Entonces yo le dije, ve a la Fraternidad San Pío X. O sea, si estuviese la Fraternidad San Pedro, si estuviese Cristo Rey, si estuviese algún lugar donde realmente estuvieran en plena comunión, ¿no? Por ejemplo, y allí se pudiese ir a misa, perfecto, ahí no habría excusa. Pero entre todo lo que tenía, yo le digo,
La fraternidad de San Pío X son mucho más católicos que lo que tienes alrededor, así que ahí no vas a perder la fe. Ahí ve, no caigas en los errores de decir, bueno, no hay que ir a misa Novus Ordo, eso es un error, ¿no? Hay que ir a misa Novus Ordo si está bien celebrada, ¿no? No caigas en los errores de la fraternidad de San Pío X, pero si es lo único potable que hay, y ve ahí, ¿no? Y eso lo he hecho muchas veces, porque muchas veces lo que sucede es que es lo único que hay, es lo único potable que hay. Entonces la iglesia dice, cuando hay una iglesia ortodoxa y no hay iglesias católicas, bueno, es legítimo para el católico ir a la iglesia ortodoxa porque hay una misa válida. Bueno, acá se aplica lo mismo. Si hay un sacerdote que realmente celebra la misa con pizza y Coca-Cola, y después está por otra parte un sacerdote de la fraternidad San Pío X, uno dice, bueno, así como puedes ir a la iglesia ortodoxa, ve a la fraternidad San Pío X, ahí no vas a perder la fe, mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que uno caiga en sus errores y que uno diga, bueno, tienen razón en todo. No, no tienen razón en todo y estas consagraciones yo no estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo con el tema de la misa Novus Ordo, que dicen que muchas veces no hay que ir a esa misa. No, hay que ir a misa Novus Ordo porque hay que ir a misa los domingos, si no, uno comete pecado mortal. No hay que ir a una misa donde se cometen muchos abusos litúrgicos y donde se hace mucho daño. Qué sé yo, si celebra con pizza Coca-Cola o, por ejemplo, hay mujeres desnudas bailando en el altar, que muchas veces pasa, o excesos así, ¿no? Pero si hay una misa Novus Ordo bien celebrada, con un sacerdote con fe, ahí pueden ir, ¿no? Entonces, en los errores de la fraternidad San Pío X no hay que caer. Pero, repito, muchas veces son los únicos que están y son los únicos con fe que están en ese lugar. Entonces yo le digo a la gente, vayan ahí, porque al menos ahí tienen un sacerdote con fe. En las otras iglesias que el sacerdote tiene mujeres, que mujeres desnudas bailan en el altar, otro que celebra con pizza y Coca-Cola, el modernismo es mucho peor, así que vayan allí. Como usted dijo, si con Martín Lutero era misa tradicional y sucede lo que sucede, o sea, el error y el demonio está en el mundo, el chiste es no dividirnos, no decaernos, que el demonio no nos gane en la tristeza, porque la verdad sí estamos con mucha tristeza. Nosotros de ovejas, híjole padre, la verdad es que está muy, muy difícil para nosotros ver tantas cosas en la iglesia y a lo mejor no son tan graves, nada más que hay mucha información ahora con mucha facilidad. Ya ve lo que usted también me decía el otro día, que 50 años duró aquella controversia de 3 papas al mismo tiempo. No me imagino vivir en una época de 3 papas al mismo tiempo con estos medios de comunicación. A lo mejor hubiera sido peor. Entonces, pues no hay que decaernos, y porque, híjole, el demonio la verdad es de que sí está ganando mucho. No va a triunfar al final, pues está llevando a la mayor cantidad de almas, pero el chiste es que ustedes como sacerdotes, híjole, no nos desamparen y estar tratando de seguir al más sano, en el que más nos edifique y no perdernos, porque a mí me da mucho miedo la hora de que, híjole, eso de que dicen que Dios tiene que venir antes porque si no nadie se salvaba. Digo, ojalá me toque saber discernir y estar siempre cerca de buenos sacerdotes, padre. Y me le agradezco mucho sus respuestas. No, y bueno, y la Iglesia Católica, como yo siempre digo, ¿no? La Iglesia Católica es la verdadera, fuera de ella no hay salvación, es la única verdadera. Y está el libro La nave y las tempestades, que lo que dice ese libro es, bueno, va a haber tempestades y estamos pasando por un tiempo de tempestad, pero tenemos que permanecer en la nave que es la nave de Cristo, pero que está manejada por su vicario, que es el Papa, ¿no? Entonces nos van a zamarrear, pero no se va a hundir la barca, ¿no? Así que hay que tener fe. Y van a venir momentos muy duros, pero recemos mucho por el Papa León, porque él no la tiene fácil, ¿no? Desde ese punto de vista, no la tiene para nada fácil. Ojalá bueno, yo estoy rezando para que este tema se solucione, porque la fraternidad San Pío X es mejor, yo siempre le digo a la gente, ¿no? No son nuestros enemigos, es mejor tenerlos adentro y no tenerlos afuera. Así que ojalá que el Papa los ayude desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, Dios me la bendiga, y gracias por haberse conectado. Gracias, padre. Saludos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Bendiciones.
Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.